Nunca imaginé que la vida podía romperse en un instante sin hacer ruido. Yo, Isabel, nacida y criada en Madrid, de familia común y hábitos previsibles, siempre he creído en la estabilidad, en la rutina, en lo que se puede tocar y verificar. Me casé con Sergio hace 7 años, convencida de que era un hombre sólido, responsable, alguien que jamás me traicionaría. Teníamos nuestro apartamento en Chamberí, 2 gatos que eran más de él que míos, y un calendario lleno de cenas familiares, viajes planeados y tardes de domingo con amigos. Todo parecía perfecto, incluso cuando él decía que estaba ocupado con sus inversiones en criptomonedas. Yo nunca le quise preguntar demasiado, confiaba en él, y la verdad es que la confianza se sentía como un colchón suave bajo mis pies. Nunca había sido celosa ni desconfiada. Pensaba que mi intuición era buena, que mi capacidad de observar a las personas me protegía, y de alguna manera lo hacía hasta aquel día, porque en realidad siempre hubo pequeñas señales, comentarios raros que yo justificaba, silencios que no entendía, risas que se apagaban en cuanto entraba en la habitación. Pensaba que era yo, que quizá exageraba, que no todo el mundo tenía la misma sensibilidad para notar los matices de las relaciones. Así que respiraba hondo y seguía adelante. Me decía, no rompas la armonía por una sensación rara. Mi rutina era cómoda. Me levantaba a las 7, café, desayuno rápido mientras Sergio revisaba su ordenador portátil en la cocina, hablando de números y proyecciones. Salía a trabajar en una pequeña editorial en el centro, donde mi labor era precisa y discreta. Corregir textos, coordinar entregas, supervisar autores jóvenes. Nada espectacular, pero me daba una satisfacción silenciosa. Al volver a casa cenábamos juntos, comentábamos el día y nos tumbábamos frente al televisor. Fin de semana, salíamos con amigos, hacíamos compras, alguna escapada a Toledo o Segovia. Todo perfecto, todo estable. Recuerdo que incluso había comenzado a sentirme agradecida por la calma. Nada de gritos, nada de sorpresas desagradables, nada de secretos. Eso es lo que creía. Pero la realidad, como supe después, tenía otros planes. Nunca advertí que la confianza absoluta es un arma de doble filo. Aquel martes, un martes normal y corriente, recibí una llamada de Sergio. Sonaba urgente, pero no alarmante. Le escuché disculparse por el trabajo, decir que tenía que revisar algo en la oficina. Fue entonces cuando lo oí. Una risa femenina, suave, demasiado cercana. Y un sonido que no podía confundir. Agua corriendo, el golpe de la ducha, y detrás, una voz que se enrollaba en toallas. ¿Quién es? No era una colega, no era una amiga. No podía ser solo un casual contacto. La voz era demasiado segura, demasiado presente. Y sin un estremecimiento, sin un grito, me encontré controlándome, diciendo, «Hola, ¿todo bien? Llamaba para ver cómo estabas». Colgué sin que él notara nada raro. Respiré. Me repetí que debía mantener la calma, que un error de percepción podía ocurrir. Pero al cerrar los ojos, los detalles comenzaron a acumularse. Risas apagadas frente a mí, miradas que él desviaba demasiado rápido, mensajes que aparecían en silencio en el móvil. La sensación era como un pequeño hilo que empezaba a deshilacharse. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde nuestro salón, me di cuenta de algo. El mundo no es lo que parece, ni las personas que creemos conocer, ni los matrimonios, ni las rutinas. Todo lo que yo había llamado seguridad estaba teñido de una ilusión que Sergio cultivaba a la perfección. Y aunque no tenía pruebas, sentí que mi vida, tal como la conocía, estaba por romperse. Decidí dormir. Mañana investigaría. Mañana empezaría a prestar atención. Mañana dejaría de justificar silencios, risas y miradas. No sabía cómo ni hasta dónde llegaría, pero algo en mi interior, una mezcla de miedo y rabia, me decía que algo debía cambiar. Que esta calma engañosa, esta rutina perfecta que yo amaba,
Era solo un telón detrás del cual algo mucho más peligroso se movía. Y así, sin saberlo del todo, comenzó mi viaje. El inicio de la traición y de mi propia transformación. Porque en ese momento, en esa noche de silencio, entendí que la vida no solo se vive, también se observa, se analiza, y cuando es necesario, se recupera con astucia y firmeza. El día siguiente empezó como cualquier otro, pero yo ya no era la misma. Me desperté con el café más amargo, con los gatos rondando mis pies, y la sensación de que algo en la casa se había vuelto extraño. Sergio apareció, con su sonrisa habitual y los gestos medidos, como si nada hubiera pasado. Su chaqueta de sport, su reloj, su aroma a colonia de siempre. «Buenos días, cariño», dijo, y por un segundo casi me sentí ridícula por lo que había oído anoche. Quise convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero no lo era. Mientras me preparaba para ir a la editorial, recordé cada pequeño detalle. La risa femenina apagada, el murmullo de la ducha, la manera en que él apartaba los ojos cuando yo entraba a la cocina. Siempre lo había justificado. Estaba cansado, no querrá preocuparme, solo es una amiga del trabajo. Pero esa mañana, con la taza de café entre mis manos, sentí una claridad incómoda. La intuición me gritaba que algo no cuadraba. En el metro, mientras miraba a la gente pasar, me preguntaba cómo había sido tan ciega, cómo alguien puede vivir tantos años al lado de otra persona y no percibir ciertos patrones. Pensé en las veces que había cancelado planes a última hora, porque él decía estar ocupado con reuniones importantes. Pensé en los mensajes que se borraban demasiado rápido, en los cambios de tono repentinos en nuestras conversaciones, en esa sonrisa que ya no llegaba completa. Todo parecía normal, hasta que recordé el hilo invisible que sostenía mi mundo, Sergio. Y de repente, ese hilo parecía estar en manos de otra persona. En la oficina, intenté concentrarme. Corrí textos, revisé correcciones, respondí correos, pero mi mente seguía dando vueltas a la escena de la noche anterior. Y entonces ocurrió algo que me hizo dar un pequeño paso hacia la certeza. Recibí un mensaje de un número desconocido que decía solo: «No te imaginas lo que él te oculta. Solo yo sé la verdad». Mi primer impulso fue borrarlo, pensar que era un error, un número equivocado. Pero no lo hice. Guardé el mensaje. Lo releí una y otra vez. El pulso me subía. La boca se me secaba. Y de pronto todo lo que antes parecía insignificante comenzó a encajar en un patrón que no podía ignorar. Más tarde, en la pausa para el café, una compañera comentó en voz baja: «No sé cómo lo haces, Isabel, pero él siempre parece perfecto para todos menos para ti. Es raro, ¿verdad?». Solo fue una frase, aparentemente trivial, pero algo en ella resonó en mí como un golpe silencioso. Recordé todas las veces que me habían hecho sentir invisible, reemplazable, ingenua. Las microhumillaciones que antes pasaban desapercibidas empezaban a dibujar un mapa de traición. Me di cuenta de que no era paranoia. Había señales, pequeñas, casi imperceptibles, que yo había ignorado por miedo a romper la rutina, por deseo de no confrontar la verdad. A la hora de comer, decidí mirar su móvil, no con intención de invadir su privacidad, sino para buscar pruebas de mi intuición. Nada flagrante, solo mensajes encriptados, llamadas sin registrar, aplicaciones que él abría y cerraba con rapidez. La sensación de invasión se mezclaba con un extraño alivio. Estaba confirmando lo que mi mente ya sospechaba, y con cada descubrimiento, una mezcla de miedo y rabia crecía en mí, como un fuego silencioso. Por la tarde, mientras regresaba a casa, sentí un impulso casi físico de observarlo, de notar cómo se movía, qué decía y cómo lo decía. La vida había cambiado. La confianza se había convertido en vigilancia. Cada gesto suyo, cada palabra casual, cada silencio era ahora un posible indicio de la verdad oculta. Ya no podía permitirme la ingenuidad. Esa noche, mientras él veía el partido en el salón,
y yo fingía leer un libro. Mi mente trabajaba sin descanso. Pensaba en cómo las pequeñas señales se habían acumulado, los cambios de planes, las excusas, la risa apagada, los mensajes sospechosos. Todo parecía trivial hasta que comprendí que lo trivial era la herramienta más eficaz de quienes traicionan. Lo disimulan, lo normalizan, te hacen dudar de tu percepción. Entonces, con un estremecimiento que mezclaba miedo y determinación, tomé una decisión silenciosa. No confrontaría, al menos no aún. No gritaría, no rogaría, no me rompería. Esta vez sería diferente. Observaría, anotaría, recordaría, guardaría cada detalle, cada gesto, cada palabra, todo. Y cuando tuviera el panorama completo, actuaría. Con precisión, frío, sin prisa. Esa noche, mientras me tumbaba en la cama y escuchaba el ritmo de la ciudad a través de la ventana, entendí que algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que aceptaba la rutina sin cuestionarla. Ya no era la que justificaba silencios ni ignoraba risas apagadas. Algo se había encendido, un fuego que no podría apagarse hasta que la verdad saliera a la luz. Y así, entre el miedo y la rabia contenida, comprendí que el primer indicio de traición no es siempre un grito ni una escena dramática. A veces es un murmullo, una risa apagada, una corriente de agua corriendo en el fondo mientras creías que tu mundo era seguro. Ese fue mi primer indicio, y no lo olvidaría. Lo que comenzó como un indicio aislado se convirtió en un patrón imposible de ignorar. Cada día parecía igual, pero nada era lo mismo. La rutina engañosa de antes ahora estaba llena de fisuras. Risas que se apagaban cuando entraba en la habitación. Miradas demasiado rápidas hacia el móvil. Pequeñas decisiones que me dejaban fuera de la realidad que él construía. Todo parecía normal para los demás, pero yo sentía que cada gesto, cada palabra de Sergio, estaba cargado de un doble significado. Empezaron los mensajes extraños, los cambios repentinos de plan y las ausencias inexplicables. Una tarde, mientras me preparaba para salir a cenar con amigos, noté que su maleta no estaba vacía como decía, sino que contenía ropa que no me correspondía. Le pregunté casualmente, ¿vas a viajar? Y él sonrió, pero no respondió. Esa sonrisa siempre tan confiada, ahora parecía burlona. Me sentí pequeña, ridícula, como si intentara leer un código que él conocía y yo no. En la oficina, todo parecía seguir igual, pero mi percepción había cambiado. Cada palabra que él decía por teléfono resonaba en mi mente. Recordaba los comentarios pasados de compañeros sobre su comportamiento extraño. Cómo él siempre se mostraba perfecto para todos menos para mí. Cómo a veces ocultaba información. Cómo minimizaba los logros de otros mientras se atribuía méritos. Nunca quise creerlo, hasta que empecé a notar que yo también era víctima de esa estrategia silenciosa. Microhumillaciones normalizadas. Comentarios que yo justificaba para no alterar la armonía. Y decisiones que me dejaban fuera de eventos, proyectos o conversaciones importantes. Un viernes por la tarde, mientras preparábamos una cena para unos amigos, ocurrió algo que me hizo sentir completamente expuesta. Sergio insistió en que todo estaba bajo control, que yo no debía preocuparme por los detalles, y se dedicó a ignorar mis sugerencias. Mientras yo pelaba verduras, escuché su risa con Lucía al otro lado del pasillo, una risa suave, íntima, demasiado familiar. Mi corazón se aceleró, pero esta vez no me quedé paralizada. Respiré hondo, pero por dentro algo se rompía lentamente. Me estaba acostumbrando a su traición sin poder hacer nada. Decidí empezar a anotar mentalmente cada incidente, cada risita, cada excusa, cada mínima omisión. Todo. Por ejemplo, el día que olvidó pagar una factura conjunta y luego me culpó a mí por no recordarle, o cuando mencionó un plan de fin de semana en familia, que en realidad había organizado con Lucía. Todo encajaba, pero todavía me costaba aceptarlo plenamente. La normalidad se mantenía de fachada.
mientras detrás de esa cortina, él creaba un mundo paralelo en el que yo no existía. Empecé a sentir la rabia mezclada con confusión. No quería que nadie notara mi estado, así que mantenía la calma ante amigos y familiares. Sonreía, respondía con cortesía, pero cada gesto suyo me atravesaba como un aguijón. La humillación no era un solo evento, era acumulativa. Pequeñas omisiones, silencios, miradas, decisiones que me dejaban de lado, hasta que todo el peso recaía sobre mí, sin que nadie más pareciera verlo. Era una tortura sutil, pero constante. Una noche, después de cenar, mientras revisaba sus mensajes dejados por error en el portátil, encontré algo que me heló. Un correo de Lucía donde se mencionaba un encuentro en un hotel para discutir temas urgentes de inversión. No era nada explícito, pero el contexto y la familiaridad de los mensajes dejaban poco espacio para la duda. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de incredulidad y furia. Me di cuenta de que había sido manipulada durante meses. Cada sonrisa, cada promesa, cada palabra de amor se mezclaba ahora con la traición más clara que podía imaginar. Esa noche no dormí. Caminaba por el salón, contaba los pasos, repasaba cada gesto, cada comentario, cada silencio. Empecé a notar un patrón en su comportamiento, la forma en que él aislaba información, cómo se aseguraba de que yo dudara de mí misma, cómo me hacía sentir reemplazable y dependiente, pero sin que nadie más lo viera. Cada microhumillación, cada manipulación, cada mentira formaba un mosaico que yo empezaba a descifrar. Y ahí fue cuando comprendí que ya no podía solo observar, ya no podía justificar, ni pasar por alto, ni fingir que todo estaba bien. Cada pequeño abuso, cada silenciamiento, cada burla velada se había acumulado hasta formar un tejido sólido de traición. La escalada no era solo emocional. Estaba empezando a controlar mi vida financiera, social y afectiva, sin que yo me diera cuenta. La furia se mezcló con claridad. Por primera vez sentí que podía transformar la humillación en algo útil: información. Cada acción suya se convirtió en una pieza de evidencia, cada gesto en una señal. La estrategia silenciosa que él había empleado contra mí ahora podía ser descifrada y usada a mi favor. Ya no era víctima pasiva. Estaba lista para observar, esperar y actuar con la precisión que la traición merecía. Y así, entre la rabia contenida y la lucidez recién descubierta, me di cuenta de que la escalada de humillación no había sido un accidente. Era un patrón, y cada patrón tiene un final. Solo tenía que esperar el momento adecuado. Nunca pensé que el dolor podía adquirir la forma del ridículo hasta que lo viví en carne propia. Todo comenzó un jueves por la tarde, mientras revisaba correos antiguos de Sergio, por casualidad. Una casualidad calculada por mi parte, aunque él no lo sabía. Y encontré un mensaje que me dejó helada. Había copiado a varias personas, colegas y amigos, un resumen de sus éxitos financieros y sus reuniones, incluyendo la mención de Lucía como socia estratégica clave. No era el correo lo que me hirió, sino la evidencia de que no solo me estaba engañando, sino que lo hacía delante de un público invisible que probablemente me habría juzgado si lo supieran. Esa sensación me acompañó durante toda la tarde. Cada llamada que recibía, cada mensaje que llegaba, cada interacción cotidiana parecía teñida de doble significado. Me sentía expuesta, como si todo el mundo pudiera ver que yo era la ingenua, la reemplazable, la mujer que confiaba ciegamente mientras Sergio jugaba en otro tablero. Esa humillación era diferente a cualquier microtraición diaria. Ahora tenía un componente social, una capa de vergüenza que no podía ignorar. Luego vinieron los comentarios sutiles de amigos cercanos, que hasta entonces habían parecido neutrales. No sabía que estaba tan ocupado. ¿Seguro que eso te lo dijo a ti? Qué extraño que no te enteraras antes. Parecían inocentes, pero cada uno reforzaba la idea de que yo había sido relegada, ignorada, usada. Mi mundo seguro, construido con años de rutina,
risas compartidas y confianza absoluta, se estaba resquebrajando ante la mirada de otros. Y yo no podía gritar ni defenderme sin parecer paranoica. Recuerdo un momento específico. Estábamos en una cena con amigos en Malasaña. Sergio, encantador como siempre, hablaba de sus inversiones y mencionaba a Lucía casualmente, con un tono que mezclaba orgullo y complicidad. Sentí como todos los presentes sonreían, asentían, y yo permanecía en silencio, tragando un nudo en la garganta. El impacto psicológico de ser testigo de la colaboración entre mi esposo y otra persona, mientras otros la veían como algo normal o incluso admirable, fue devastador. Cada risa ajena se clavaba como un puñal invisible, recordándome lo que no debía ver. Aquella noche, al volver a casa, lloré en silencio. No era un llanto de impotencia solo por la traición de Sergio, sino por la conciencia de que otros habían sido partícipes, directa o indirectamente, de la manipulación. Amigos, colegas, incluso familiares. Nadie me había protegido. No me habían visto o, peor aún, habían elegido ignorar las señales. La sensación de exposición social me hacía sentir aún más pequeña, más vulnerable. Cada contacto, cada interacción, se convertía en un recordatorio de mi ingenuidad. Al día siguiente, decidí mirar con atención las interacciones de Sergio en redes sociales y grupos de chat. Descubrí que había normalizado nuestra relación falsa ante todos. Fotos que simulaban felicidad, mensajes que confirmaban compromiso, comentarios que disimulaban su doble vida. La humillación se había extendido a un ámbito público, sin que yo supiera nada. Cada publicación, cada mensaje, era un reflejo de cómo él quería que el mundo percibiera nuestra normalidad, mientras él continuaba con Lucía en secreto. Empecé a anotar todo, como un diario secreto, cada acción suya, cada frase de Lucía, cada señal que antes me parecía trivial. Empecé a comprender que la humillación social y emocional no era casualidad, era una estrategia. Sergio no solo me manipulaba a mí en privado, también construía una narrativa externa para mantener su imagen, ridiculizarme en silencio y asegurarse de que nadie me creyera si decidía cuestionarlo. Fue doloroso ver que los mismos lugares y personas que creía seguros se habían transformado en un terreno hostil. Me di cuenta de que no era solo traición, era control absoluto. La estrategia pasaba por hacerme sentir pequeña, aislada, invisible, y al mismo tiempo ridícula ante los demás. Mis límites habían sido ignorados durante tanto tiempo que ahora parecían inexistentes. Cada intento de reclamar mi lugar se topaba con burlas sutiles, comentarios ambiguos y negaciones que me hacían cuestionar mi propio juicio. Pero algo en mi interior comenzó a despertar. Mientras sentía la vergüenza y la humillación social, también surgía una claridad aterradora. Comprendí que el dolor podía transformarse en arma, que cada prueba, cada evidencia de la doble vida de Sergio y de su manipulación, podía ser registrada, guardada, documentada. Cada interacción social que me humillaba también podía convertirse en una herramienta para recuperar el control. La clave estaba en no reaccionar con impulsividad, sino con estrategia, paciencia y precisión. Esa noche, mientras me sentaba sola en el salón de nuestro piso en Chamberí, entendí que la humillación social era una dimensión distinta del abuso. No era solo personal, era pública, y eso la hacía más poderosa, pero también más susceptible a ser revertida. La claridad me inundó. Ya no sería la víctima silenciosa que soportaba el desprecio en privado y la ridiculización en público. Esta vez, yo decidiría el tempo, la narrativa y el desenlace. Por primera vez, sentí que la vergüenza podía convertirse en fuerza, que la exposición podía ser observada con frialdad y usada en mi beneficio, que no había humillación sin registro, ni manipulación sin evidencia. Y mientras respiraba hondo, una determinación nueva se instalaba en mí. No permitiría que mi historia siguiera escribiéndose por otros.
La venganza no sería un grito, sino un acto de lucidez y control absoluto. Nunca había experimentado un ataque tan silencioso y devastador a mi propia percepción. Lo llaman gaslighting, esa estrategia psicológica que convierte a la víctima en la duda perpetua. Pero vivirlo es otra cosa. Y en mi caso, Sergio era un maestro. Cada vez que me acercaba a una conclusión, cada vez que pensaba que había descubierto algo, él encontraba la manera de negarlo con una naturalidad pasmosa. Lo peor, me hacía dudar de mí misma. Recuerdo un domingo cualquiera. Me levanté temprano con el corazón todavía latiendo rápido por las sospechas acumuladas. Quería hablar, confrontar, aunque fuera con cautela. Le pregunté por Lucía de manera indirecta. ¿Has quedado con ella esta semana? Él me miró con una mezcla de sorpresa fingida y diversión. ¿Lucía? Isabel, no sé de qué hablas. No exageres. Solo hablamos de trabajo, nada más. Su tono era paciente, como si hablara con una niña que inventaba cosas. Y por un segundo, sentí una punzada de duda en mí misma. ¿Sería yo quien estuviera exagerando? ¿Quien estuviera paranoica? Pero mi intuición gritaba lo contrario. Recordaba la risa apagada, los mensajes sospechosos, los detalles que ya había registrado mentalmente. Intenté mantener la calma y responder con neutralidad. Ah, vale, pensé que... Pero incluso mientras hablaba, su actitud me dejaba claro que intentaba desarmarme, ridiculizar mis sospechas y convertirlas en dudas sobre mi juicio. Era una danza silenciosa. Yo buscaba la verdad y él la escondía, disfrazándola de normalidad. Lo más cruel de todo fue la estrategia social que implementaba sin que yo lo notara. Comenzó a contar a amigos y familiares que yo estaba estresada últimamente, sensible, viendo cosas donde no las hay. Comentarios sutiles, pero lo suficientemente públicos como para que yo empezara a sentir que mi credibilidad se erosionaba. Cada vez que mencionaba mis sospechas en conversaciones casuales, encontraba una risa contenida, un gesto de escepticismo, y así la duda se filtraba en mi mente. ¿Estaba exagerando? ¿Era demasiado sensible? ¿Había sido yo la ingenua que había malinterpretado todo? En la oficina, los efectos se intensificaban. Cada interacción con Sergio o con Lucía, cuando coincidíamos en algún evento profesional, estaba cargada de ambigüedad calculada. Lucía sonreía, hablaba de manera cordial, y luego sus miradas cruzaban las mías como pequeñas puñaladas silenciosas. Cada gesto estaba diseñado para hacerme sentir insegura, para que dudara de mi memoria y de mi juicio. Y yo, que siempre había confiado en mi intuición, ahora luchaba contra un sentimiento de desorientación que me agotaba emocionalmente. Un día, revisando documentos compartidos en nuestro trabajo conjunto, noté algo más. Correcciones de Lucía en proyectos que yo había entregado. Cambios mínimos pero significativos, que luego Sergio elogiaba como mejoras de Lucía. Nada que pudiera probar con facilidad, pero suficiente para sentirme invisible y reemplazable. La humillación y la negación se combinaban. No solo me traicionaban, sino que me hacían cuestionar mi propio valor. Esa combinación de manipulación, silencios calculados y negaciones constantes comenzó a afectar mi rutina diaria. Dormía mal, comía menos, miraba mi móvil con ansiedad, revisaba mensajes, correos y llamadas, buscando pistas que confirmaran lo que intuía. Cada pequeña evidencia me aliviaba y al mismo tiempo me desgarraba. Confirmaba que no estaba loca, pero demostraba que había sido engañada durante meses. La paradoja me consumía. Dudaba, pero sabía. Sabía, pero dudaba. Entonces, en un momento de lucidez silenciosa, entendí algo crucial. No podía dejar que él definiera mi realidad. Cada intento suyo de manipularme y convencerme de que estaba exagerando debía ser registrado, analizado y convertido en información. Cada comentario, cada negación, cada gesto era una prueba de la estrategia que había usado contra mí. Y si él pensaba que podía jugar con mi mente,
había cometido un error. Yo estaba empezando a aprender las reglas de su juego. Ese mismo día, decidí cambiar mi enfoque. No confrontaría aún, no demostraría emoción ni ira. Cada palabra que él dijera, cada gesto de gaslighting, cada intento de negación o ridiculización, sería anotado, guardado, documentado. Sería una base sólida para el momento en que tuviera que actuar. Porque la verdadera fuerza no reside en gritar, ni en llorar, ni en suplicar. Reside en la paciencia, en la observación y en la preparación meticulosa. Mientras me recostaba en el sofá aquella noche, repasando mentalmente cada interacción, cada palabra y cada silencio, sentí que algo dentro de mí cambiaba de manera irreversible. No era la misma Isabel que se habría dejado arrastrar por la confusión y la culpa. La traición, la manipulación y la negación me habían enseñado algo esencial. Para recuperar el control, primero debía confiar en mi percepción y en mi memoria. Ninguna mentira, ningún gaslighting podía borrar la evidencia que yo misma estaba acumulando. Y así, entre la duda y la certeza, entre el miedo y la rabia contenida, comprendí que había llegado un punto crítico. Si no actuaba, la manipulación continuaría, y yo seguiría siendo rehén de su versión de la realidad. Pero esta vez, estaba lista para mantener mi lucidez, registrar cada movimiento y transformar la negación en evidencia, la confusión en estrategia y la humillación en poder. Todo cambió el día que encontré la prueba, que no dejaba lugar a dudas. Hasta entonces, había acumulado sospechas, mensajes sospechosos, silencios incómodos y risas apagadas. Todo apuntaba hacia la traición, pero aún podía haber una mínima duda. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si mi intuición me traicionaba a mí también? Pero ese día, en el escritorio compartido de nuestro apartamento en Chamberí, la evidencia apareció de golpe, cruda y concreta, y la duda desapareció. Sergio había dejado abierto su portátil mientras iba al baño, confiado, descuidado. Yo lo observé desde la puerta de la cocina, conteniendo la respiración. El correo que apareció en pantalla no era un mensaje cualquiera, ni un comentario trivial de trabajo. Era un intercambio entre él y Lucía, donde planificaban un fin de semana juntos, en un hotel fuera de Madrid, usando la excusa de reuniones de inversión para justificarlo. Las fechas coincidían con nuestras propias vacaciones familiares, que él había cancelado con excusas de último minuto. La frialdad del texto me heló. No había ni un rastro de remordimiento, solo cálculo y manipulación. Me senté frente al portátil, con las manos temblando, y releí cada línea una y otra vez. Allí estaban los detalles que confirmaban lo que había sentido durante meses: las mentiras, las omisiones, la doble vida. No era solo un asunto emocional, era una traición estructurada, meticulosa, donde yo había sido sistemáticamente desplazada, humillada y ridiculizada. La evidencia era irrefutable. Sergio había estado jugando en un tablero que yo ni siquiera sabía que existía. Fue un golpe que me dejó sin aire, pero también encendió algo dentro de mí: claridad y determinación. Por primera vez, tuve la certeza absoluta de que podía actuar. No impulsivamente, no con rabia ciega, sino con precisión. Cada mensaje, cada correo, cada interacción previa encajaba en un patrón que ahora podía ver completo. No era solo traición amorosa, era manipulación, control, humillación sistemática. Y yo había registrado todo, documentado cada señal, cada microhumillación. Tenía el poder de revertir la narrativa. Durante horas me senté en silencio, con el portátil abierto frente a mí y el corazón latiendo con fuerza. Recordé cada microtraición que había normalizado, las risas apagadas, las decisiones en las que yo no existía, las excusas para dejarme fuera de reuniones o eventos importantes. Todo formaba parte del mismo tablero de ajedrez, y yo acababa de descubrir la última pieza, el movimiento final que me permitiría ganar. Esa noche no hablé con Sergio.
No había confrontación todavía. Él creía que yo dormía, que la rutina continuaba, que la percepción que yo tenía de su mundo era errónea o exagerada. Yo, en cambio, había tomado un rol activo y frío. Mientras él dormía, yo revisaba cada correo, cada mensaje, cada archivo compartido. Guardé copias, tomé capturas de pantalla. Anoté detalles que podrían ser relevantes en el futuro. No era paranoia, era estrategia. Cada evidencia que él me había proporcionado inadvertidamente se convertiría en la base de mi control. Me sentía extrañamente poderosa y aterrada al mismo tiempo. La traición había llegado a un punto que no admitía marcha atrás. No podía seguir siendo la víctima pasiva, la mujer que dudaba de sí misma por miedo a romper la rutina. Había pasado de la incredulidad al conocimiento absoluto, y con ello, a la decisión de que no habría más excusas ni tolerancia. Al día siguiente, me desperté con un propósito claro. La vida que yo conocía estaba destruida, sí, pero también estaba llena de información valiosa. Cada error, cada descuido de Sergio, cada gesto de Lucía, había sido registrado sin que ellos lo supieran. La humillación, la manipulación y la negación que habían sembrado ahora podían volverse en su contra, de manera silenciosa y precisa. No habría gritos, ni confrontaciones impulsivas. Solo un plan calculado que restablecería mi dignidad y mi control. Mientras preparaba mi café, revisaba mentalmente cada escenario posible. Cómo confrontarlos, qué pruebas mostrar primero, cómo asegurarme de que la verdad fuera indiscutible. La claridad era intoxicante. Todo el miedo, toda la confusión, toda la rabia contenida, se condensaba en una lucidez absoluta. El punto de quiebre había llegado. Yo sabía lo que había pasado, sabía cómo había sido manipulada y humillada, y por primera vez en meses, sentí que el control estaba en mis manos. Cerré los ojos un instante y respiré hondo. La traición había sido definitiva, sí, pero también lo era mi respuesta. Ya no era la mujer que se sentaba en silencio, justificando cada gesto extraño o excusa incoherente. Esta vez, había llegado al momento exacto de actuar, con calma, con estrategia, con precisión. Cada movimiento que hiciera a partir de ahora estaría guiado por la evidencia, no por la emoción. Y mientras Sergio seguía ajeno a mi decisión, yo sabía que el equilibrio de poder acababa de inclinarse. El punto de quiebre no fue solo descubrir la verdad, fue reconocer que tenía la fuerza para transformarla en mi ventaja. La traición había dejado cicatrices, sí, pero también había encendido en mí un fuego de determinación y lucidez que nada podría apagar. Y mientras cerraba el portátil y miraba la ciudad iluminada desde nuestro salón, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. No por alivio, sino por control. Ese mismo día, después de descubrir la evidencia, sentí que el mundo se me venía encima. No fue un colapso estruendoso, no hubo gritos ni explosiones dramáticas. Fue un derrumbe silencioso, un temblor interno que me dejó temblando mientras sostenía la taza de café, mirando por la ventana el gris del cielo de Madrid. Todo el control que había intentado mantener durante meses se deshizo de golpe, y me sentí pequeña, ridícula, expuesta, absolutamente devastada. Me senté en el sofá con los brazos alrededor de las rodillas, y por primera vez lloré sin contenerme. Lágrimas silenciosas que ardían en la garganta, que quemaban detrás de los ojos. No solo era la traición de Sergio, ni la complicidad de Lucía, ni la humillación social que había experimentado. Era el reconocimiento de que había confiado ciegamente, que había ignorado señales, que había permitido que la manipulación pasara desapercibida durante tanto tiempo. Cada microhumillación, cada mentira sutil, cada excusa y cada silencio cómplice, se me presentaban ahora con claridad devastadora. El colapso no se limitó a la tristeza, estaba la rabia. Una rabia fría, profunda, que me recorría como un rayo desde la nuca hasta los pies.
Me dolía todo el cuerpo, me temblaban las manos, me ardían las mejillas. La sensación de haber sido usada, traicionada y descartada me aplastaba con fuerza, pero también me daba conciencia de mi propia fuerza contenida. Rabia y vulnerabilidad se mezclaban de manera confusa, y por primera vez me vi a mí misma no como víctima, sino como testigo de un acto de manipulación que debía detener. Esa tarde, mientras revisaba los correos y mensajes de Sergio y Lucía, me encontré con algo que me rompió aún más. Un audio que él había enviado por error a un grupo de colegas, donde hablaba de mí en términos despectivos, como si yo fuera ingenua, fácilmente manipulable, alguien que jamás se daría cuenta de lo que estaba haciendo. Escuchar mi nombre pronunciado con desprecio fue como una bofetada que me hizo caer al suelo. Pero entre la vergüenza y la indignación, una claridad se filtró. Ahora sabía que la humillación era intencional, que el desprecio no era casual, y que yo tenía pruebas para cada insulto, cada desprecio, cada acto de manipulación. El colapso emocional también se manifestó en mi cuerpo. No podía concentrarme en nada. La cena que preparé se enfrió en la mesa. Las llamadas de trabajo me irritaban. Los ruidos de la ciudad me resultaban insoportables. Sentí un vacío extraño, como si todo mi mundo se hubiera disuelto en un instante. Cada recuerdo de momentos felices con Sergio se mezclaba con la traición, y el contraste me dejaba desorientada. ¿Cómo podía alguien sonreírme mientras planeaba destruir mi confianza? ¿Cómo podía la vida parecer tan normal mientras yo sentía que todo se desmoronaba? Pasé horas caminando por el salón, contando los pasos, revisando mentalmente cada gesto, cada palabra, cada silencio que antes había ignorado. La rabia y la tristeza me empujaban en direcciones opuestas, pero algo dentro de mí empezaba a consolidarse. La necesidad de no volver a ser víctima. Esa mezcla de dolor y lucidez era desgarradora, pero también fortalecedora. Comprendí que el colapso no era solo una caída. Era el momento en que mi mente empezaba a reorganizarse, a poner cada pieza en su lugar, a reconocer la magnitud de la traición y a prepararse para enfrentarlo. Al caer la noche, me senté frente al portátil y releí todos los mensajes y correos que había guardado, recordando cada microhumillación, cada manipulación, cada excusa y cada mentira. La claridad era brutal. Todo tenía un patrón. Y mientras lloraba en silencio, también sentí un hilo de determinación que crecía dentro de mí. La humillación me había quebrado, pero también me había enseñado algo fundamental. Para recuperar mi dignidad y control, debía aceptar el colapso emocional como parte del proceso. Antes de dormir, escribí en un cuaderno: no puedo seguir siendo víctima. No puedo permitir que la manipulación continúe. Debo observar, documentar, preparar. La verdad es mi arma, la paciencia, mi aliada, la rabia, mi combustible. Fue un acto pequeño, silencioso pero poderoso. Por primera vez en meses, sentí que había transformado el dolor en estrategia. El colapso emocional no desapareció de inmediato. Me acompañó como un eco persistente, recordándome la intensidad de lo que había vivido. Pero también me enseñó a reconocer mi vulnerabilidad y mi fuerza al mismo tiempo. La traición me había destrozado, sí, pero también me había hecho consciente de mi capacidad de resistencia, de análisis y de acción. Y mientras cerraba los ojos esa noche, entre lágrimas y respiraciones profundas, comprendí que el siguiente paso no sería un impulso emocional. Sería la planificación meticulosa de mi regreso, de mi recuperación y finalmente de mi venganza. Después del colapso emocional, la vida parecía más clara y al mismo tiempo más dolorosa. Pasé horas caminando por el salón de nuestro apartamento en Chamberí, mirando los objetos cotidianos con una percepción distinta. Cada fotografía, cada objeto, cada recuerdo parecía teñido de doble sentido. Recordé las vacaciones canceladas, las cenas que siempre terminaban en silencios incómodos, las risas apagadas de Lucía cuando él no miraba.
Todo había sido parte de un patrón que yo no había visto hasta entonces, y la claridad era tan dolorosa como liberadora. Me senté en el escritorio, abrí mi cuaderno y empecé a enumerar cada detalle que había guardado. Fechas, mensajes, correos, microhumillaciones, silencios calculados, gestos, risas. Todo estaba allí, en orden, preciso. La sensación de control volvió poco a poco. Por primera vez, no solo era consciente de la traición, sino que podía analizarla y entenderla. Cada acción de Sergio y Lucía encajaba en un esquema lógico de manipulación y abuso. No era casualidad, era deliberado. Mientras reflexionaba, también tuve que mirar hacia adentro. Reconocí mis propias fallas, mi confianza absoluta, mi tendencia a justificarlo todo, mi deseo de creer en la normalidad a toda costa. Había permitido que la rutina y la estabilidad aparente nublaran mis percepciones. Comprender esto no fue fácil. Sentí vergüenza de mí misma, pero también comprensión. No había ingenuidad, había humanidad. La traición de Sergio había explotado mis puntos fuertes, pero ahora podía usar esa misma lucidez para reconstruirme. La reflexión me llevó a observar patrones más amplios, cómo él minimizaba mis emociones, cómo ridiculizaba mis límites, cómo me hacía sentir reemplazable y dependiente. Cada pequeño acto de manipulación tenía un propósito: mantenerme bajo control mientras él sostenía su narrativa perfecta frente al mundo. Lucía no era solo una cómplice, era un instrumento de su estrategia. Y todo esto estaba documentado, cada gesto, cada mensaje, cada silencio. La verdad estaba en mis manos, y eso me dio un poder que no había sentido antes. Me detuve un momento y pensé en la venganza. No la imaginaba violenta, no como un grito ni un ataque impulsivo. La venganza que surgía de mi reflexión era fría, estratégica, moralmente contundente. Cada acto que planeara debía estar calculado, con precisión, para que la verdad se manifestara de manera irreversible. Podría exponer sus mentiras, controlar la narrativa, utilizar la evidencia acumulada para que ellos quedaran en evidencia, y al mismo tiempo preservar mi dignidad. La reflexión también me permitió entender algo esencial. La humillación y la traición no habían sido solo externas. Parte de mi sufrimiento había venido de mi propia necesidad de justificar y proteger la ilusión de normalidad. Esa comprensión no me debilitó, me fortaleció. Sabía que debía separar la emoción de la estrategia, que la claridad mental sería mi mejor arma. Cada lágrima, cada miedo, cada nudo en el estómago había servido para prepararme para este momento. Decidí entonces estructurar un plan, no como un ataque, sino como un camino hacia el control absoluto. Primero, documentaría todo de manera sistemática: correos, mensajes, registros de microhumillaciones, detalles de la doble vida. Segundo, identificaría las pruebas más contundentes que podrían ser mostradas públicamente o utilizadas en el momento exacto para que la verdad fuera indiscutible. Tercero, definiría cómo interactuar con ellos sin perder la compostura, sin permitir que la manipulación volviera a surgir. Cada paso debía ser pensado, calculado y ejecutado con precisión. Mientras escribía en mi cuaderno, sentí una mezcla de tristeza y poder. La traición había dejado cicatrices profundas, pero también había revelado una fuerza interna que no conocía: la capacidad de analizar, planificar y actuar sin dejar que la emoción dominara. La reflexión me permitió ver que no estaba simplemente reaccionando, sino que estaba tomando control absoluto de la situación. Esa noche, mientras miraba las luces de Madrid desde el balcón, entendí que la verdadera fuerza no estaba en castigar, sino en decidir, en observar y en actuar desde la claridad. Había pasado de víctima a estratega, de herida a consciente de mi poder. La traición había sido un catalizador, un fuego que me había purificado y dejado lista para el siguiente paso. En ese momento,
supe que la venganza no sería un acto impulsivo. Sería un proceso silencioso, frío y meticuloso, guiado por evidencia y control. Cada sonrisa de Lucía, cada mentira de Sergio, cada gesto que antes me hacía dudar, ahora era información. Y mientras respiraba profundamente, con los ojos fijos en la ciudad iluminada, sentí que por primera vez en meses podía respirar sin miedo, con la certeza de que pronto, muy pronto, todo estaría en su lugar, la verdad y yo, recuperando el control absoluto. La decisión no llegó como un estallido, sino como una certeza tranquila. Una mañana cualquiera, mientras preparaba café en la cocina, y escuchaba a Sergio hablar por teléfono con su voz segura de siempre, entendí que ya no estaba dudando. No sentí rabia ni tristeza en ese momento. Sentí algo mucho más peligroso, claridad absoluta. Ya no quería explicaciones, no buscaba disculpas, no necesitaba que me eligieran. Lo único que quería era recuperar el control que me habían quitado poco a poco, casi con delicadeza. Hasta entonces, había observado, anotado y reflexionado. Ahora tocaba decidir. Y decidir significaba aceptar que nada volvería a ser como antes. No habría reconciliación posible, ni conversación sanadora, ni cierre emocional compartido. La venganza que estaba empezando a tomar forma en mi cabeza no era impulsiva, ni ruidosa, ni teatral. Era silenciosa, precisa, inevitable. Me di cuenta de algo esencial. Sergio y Lucía no temían mis emociones, porque las despreciaban. Lo que realmente los sostenía era la narrativa, su imagen pública, su sensación de control, su certeza de que yo era predecible, dócil, incapaz de actuar sin romperme primero. Ahí estaba la grieta. Yo no iba a gritar ni a exigir nada. Iba a retirarme con la verdad en la mano y dejar que el silencio hiciera el resto. Esa misma tarde abrí una carpeta en el ordenador con un nombre neutro. Dentro, organicé todo: correos, mensajes, audios, fechas, capturas, movimientos financieros, reservas de hotel, contradicciones claras. No era una colección emocional, era un archivo. Cada prueba estaba ahí no para convencerlos a ellos, sino para protegerme a mí. Para que nadie pudiera volver a decirme que exageraba, que imaginaba cosas, que era demasiado sensible. La verdad, ordenada, es una forma de poder. También tomé otra decisión importante: no confrontar todavía, no decir nada, no mostrar ni una sola grieta. Seguiría actuando con normalidad el tiempo justo, observando, dejándolos confiarse, porque quienes manipulan creen que siempre llevan ventaja, y en esa arrogancia cometen errores. Yo iba a dejar que los cometieran. Empecé a ensayar mentalmente distintos escenarios: el momento exacto, el lugar, las palabras mínimas necesarias. No buscaba humillarlos en público con un espectáculo, sino exponerlos con elegancia. Que la verdad apareciera sin que yo tuviera que defenderla. Que otros vieran lo que yo había visto demasiado tarde. Que la narrativa se les cayera sola, sin empujones. Decidí también algo que me costó aceptar: no intentaría salvar la imagen de nadie. Durante años había protegido a Sergio incluso de sus propios errores, justificándolo ante amigos, familiares, incluso ante mí misma. Eso se había acabado, no por venganza ciega, sino por justicia personal. Protegerlos me había destruido. Callar ya no era una opción. Esa noche escribí una frase en mi cuaderno, con letra firme, sin adornos: no voy a reaccionar, voy a actuar. Y al escribirla, sentí una calma que no había sentido en meses. No era felicidad, era determinación. Sabía que el proceso sería incómodo, que habría consecuencias, que perdería cosas: una relación, una vida conocida, una identidad construida en pareja. Pero también sabía lo que ganaría: dignidad, autonomía, control. La decisión de vengarme no me convirtió en alguien cruel. Me convirtió en alguien consciente. Ya no esperaba que me eligieran, ni que me respetaran, ni que dijeran la verdad por voluntad propia. Yo iba a crear el contexto donde la verdad no pudiera esconderse.
donde el silencio fuera más devastador que cualquier grito. Mientras apagaba la luz y me metía en la cama junto a un hombre que ya no reconocía, pensé algo que me sorprendió por su claridad. No estaba destruyendo nada. Solo estaba dejando de sostener una mentira que no era mía. Y en ese instante exacto, sin lágrimas, sin temblores, sin dudas, supe que la decisión ya estaba tomada. La venganza no sería un acto, sería un proceso, y yo acababa de dar el primer paso definitivo. La ejecución no empezó con una confrontación, sino con una retirada calculada. Durante días actué como siempre: desayunos compartidos, conversaciones neutras, sonrisas medidas. No era fingir, era administrar energía. Sergio y Lucía seguían confiados, seguros de su narrativa, convencidos de que yo no veía nada o, peor aún, de que aunque viera algo no haría nada. Esa certeza fue su error. Elegí el momento con precisión. No un día especial, no una fecha cargada de simbolismo. Un martes cualquiera, cuando la normalidad es tan densa que nadie sospecha nada. Por la mañana, envié 3 correos. Uno a nuestro asesor financiero, adjuntando la documentación que demostraba movimientos irregulares y decisiones tomadas sin mi consentimiento. Otro a recursos humanos de la empresa con la que Sergio colaboraba, solicitando una aclaración formal sobre conflictos de interés, incluyendo fechas, nombres y reservas. El tercero fue el más simple, a Lucía, con una sola frase y un adjunto: creo que esto te pertenece. Era una captura clara, incontestable, sin acusaciones, sin amenazas. Después apagué el móvil. Salí a caminar por Madrid como si fuera una turista en mi propia ciudad. Compré pan en la misma panadería de siempre. Tomé un café sola. Miré a la gente pasar. Sentía una calma extraña, casi quirúrgica. No había euforia ni miedo. Había certeza. La verdad ya no dependía de mí. Estaba circulando. Cuando volví a casa, el ambiente era distinto. Sergio no me miró a los ojos, contestó llamadas en el balcón, caminó de un lado a otro, cerró puertas. No pregunté nada. Preparé la cena y comí sola. A las 9 me senté frente a él y dije una sola frase: he organizado mis cosas. Nada más. No expliqué, no acusé, no pedí. El silencio hizo el trabajo que yo no iba a hacer. Las horas siguientes fueron un desfile de intentos torpes de control. Primero, la negación. No es lo que parece. Luego la minimización. Es un malentendido. Después el ataque. Estás exagerando. Yo no respondí, no discutí, no lloré. Saqué una carpeta y la dejé sobre la mesa. No la abrí. No hizo falta. El peso estaba en saber que existía. Lucía escribió 2 veces. No respondí. Al día siguiente, su nombre dejó de aparecer en ciertos correos. Las reuniones se cancelaron. Las versiones empezaron a resquebrajarse. La verdad, cuando se presenta sin ruido, es devastadora. No necesita adjetivos, no necesita defensa. Se impone sola. Esa tarde, hice algo más. Retiré mi nombre de todo lo que me vinculaba a su narrativa. Cuentas, proyectos, planes futuros. No por venganza, sino por higiene. La retirada fue limpia, documentada, irreversible. El mensaje era claro: no iba a sostener nada que no fuera verdad. La ejecución no tuvo aplausos ni testigos directos. No hubo escena, pero el impacto fue profundo. Amigos empezaron a llamar, no para preguntar qué había pasado, sino para decir: ahora entendemos. Esa frase fue suficiente. No necesitaba más validación. Esa noche dormí en paz por primera vez en meses. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba atrapada. Había dejado de reaccionar y había actuado. Había hablado sin palabras. Había expuesto sin gritar. La ejecución no fue el final. Fue el momento exacto en el que la balanza se inclinó definitivamente. Y mientras cerraba la puerta de una vida que ya no era mía, entendí algo esencial. No había destruido nada. Solo había dejado de mentirme. Y eso, para quienes viven de la mentira, es el golpe más duro.
Desperté al día siguiente con una sensación que hacía meses no conocía. Tranquilidad absoluta. No era felicidad fácil, ni alegría desbordada, sino algo más profundo. La conciencia de que, por fin, había recuperado el control de mi vida. Durante meses había estado atrapada entre la traición, la humillación, la duda y la rabia. Ahora, después de observar, reflexionar y actuar con precisión, estaba sola pero intacta. Recuerdo mirar por la ventana del salón de nuestro apartamento en Chamberí y sentir cómo el sol iluminaba la ciudad, mientras mi mente repasaba cada movimiento que me había llevado hasta aquí. La claridad mental me permitió ver la totalidad de la traición. Sergio, con su arrogancia y su desprecio, y Lucía, con su complicidad calculada. Cada gesto, cada mentira, cada silencio estaba documentado en mi memoria, en mis archivos, en mi estrategia. La humillación había sido devastadora, pero también fue la herramienta que me permitió reconstruirme. El proceso de venganza no había sido violento ni impulsivo. Había sido frío, estratégico, moralmente contundente. Exponer la verdad sin gritar, retirar mi presencia de todo lo que me vinculaba a ellos y dejar que la evidencia hablara sola, fue más poderoso que cualquier confrontación dramática. Aprendí que la fuerza no reside en la emoción desbordada, sino en la precisión y la lucidez. La traición me enseñó a valorar mi dignidad y a protegerla con claridad y determinación. Mientras me vestía para salir, sentí un peso desaparecer. La dependencia emocional que había sentido hacia Sergio, la necesidad de aprobación y la ilusión de estabilidad se habían evaporado. Por primera vez podía caminar por la ciudad sin cargar con la culpa o la humillación ajena. Mi identidad no estaba ligada a la mentira de otros. Mi vida no necesitaba validación externa. Mi valor no dependía de ser amada o aceptada por quienes habían intentado controlarme. Los recuerdos de la manipulación, las microhumillaciones y las mentiras todavía aparecían, pero ya no tenían poder. Me encontré sonriendo frente al espejo, no con alegría forzada, sino con una confianza silenciosa. Cada cicatriz emocional se había convertido en un recordatorio de mi capacidad de resistencia, de mi inteligencia estratégica y de mi fortaleza interior. Había pasado de ser víctima a ser observadora consciente, y finalmente a ser protagonista de mi propia historia. Decidí también dejar el pasado atrás de manera consciente. Guardé los documentos y los registros, no como un recordatorio de dolor, sino como un archivo de aprendizaje y precaución. La memoria de la traición no debía ser un peso, sino una lección. Los límites que no se defienden se pierden, y la dignidad solo se mantiene cuando se protege activamente. Aprendí que la claridad y la estrategia son armas poderosas frente a quienes intentan manipular y humillar. Salí a la calle con pasos firmes, respirando profundo y sintiendo la libertad. Cada rincón de Madrid me parecía diferente. Los cafés, las tiendas, las calles que antes caminaba sin conciencia, ahora parecían espacios de posibilidad. Sentí que mi mundo se había reconstruido con mis propias manos. No había reconciliación con Sergio ni con Lucía, y no la habría. Esa página estaba cerrada. Lo que quedaba era mi vida, mi autonomía, y la certeza de que nada ni nadie volvería a arrebatármelas. En el silencio de esa tarde, comprendí algo fundamental. No se trata de venganza como castigo, sino como restauración. Restaurar la dignidad, recuperar el poder, reafirmar los límites que otros habían ignorado. Y al mirar atrás, no sentí odio ni rencor, solo gratitud por haber aprendido, por haber tenido la fuerza de esperar el momento adecuado y por haber actuado con precisión. Había convertido la traición en una lección de poder personal. Mientras cerraba la puerta de mi antiguo apartamento y respiraba el aire frío del invierno madrileño, sentí un alivio profundo. La traición había sido el catalizador, pero la verdadera victoria no estaba en humillar, sino en reconstruir, en elegirme a mí misma,
y en decidir que nunca volvería a permitir que alguien más escribiera mi historia. La dignidad recuperada es más poderosa que cualquier grito. La libertad que sentí no dependía de otros, era mía y siempre lo sería. Y así, mientras caminaba por las calles de Madrid, entre luces y sombras, supe que había llegado a un nuevo comienzo. No había pasado página por olvido ni por miedo. La había pasado con conciencia, fuerza y estrategia. La traición quedaba atrás, pero la lección, la claridad y el poder que surgieron de ella permanecerían conmigo para siempre.